Padre, adelante, por favor. Yo creo que ahorita se integra Magda, si Dios quiere. En el Pues nombre les del damos la Padre bienvenida, les agradecemos, Padre, por este gran esfuerzo. En nombre del Padre. y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita el alma de tus fieles, llena de tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve María, de oración de San Luis María Griñón de Montfort. Aquí Mike nos pone, ¿no? Recemos todos. Salve María, amadísima, hija del eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Eres toda mía por misericordia, y yo soy todo tuyo por justicia. De nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis haberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que le guste. Luz de tu fe, disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Cedan el sitio a tus virtudes, mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura, para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, mientras viva, no quiero otra cosa sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada y ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga 3 amenes. Amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en eternidad. Amén. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por venir, por estar aquí. Eh, y quisiera
el título de la catequesis de este lunes es La concupiscencia de la carne. Hemos visto ¿no? Hemos visto, digamos así, en las catequesis anteriores sobre el mundo, lo que es el mundo. Hemos hecho la renuncia al mundo, ¿no? Pero también otro enemigo del alma, otro enemigo de la vida cristiana, otro enemigo de la persona que quiere seguir a Cristo es la concupiscencia de la carne. Esta expresión es una de las más conocidas y referidas en la teología católica durante estos 2000 años de historia. Analizaremos brevemente y daremos algunas pistas de estudio y también de reflexión que nos puedan conectar con la hermosa tradición espiritual y moral de nuestra Iglesia Católica. Eh, la, eh, la dejo en 4 preguntas. La primera, ¿en qué parte de la Biblia dice concupiscencia de la carne? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así la carta del apóstol Juan. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Y también me permito leer el Gálatas 5, 16, 26, que es el texto que vamos a analizar también. Capítulo 5 del Gálatas, versículo 16 al 26. Escuchemos. Andad según el Espíritu y ya no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Porque la carne desea en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, siendo cosas opuestas entre sí, a fin de que no hagáis cuanto querríais. Porque si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu también caminemos. No seamos codiciosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos recíprocamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, textos muy claros sobre lo que habla de la concupiscencia de la carne. Hay que decir que hay más de 100 citas de la Sagrada Escritura sobre lo que significa la carne en esta terminología espiritual, moral, dentro de la doctrina cristiana. Ahora, ¿qué significa concupiscencia de la carne en el pensamiento bíblico eclesial? Vamos a tomar, está muy bien, digamos así, expresada en el catecismo de la Iglesia Católica. Los que tengan el catecismo de la Iglesia Católica en los números 2514 a 2516. 2514 a 2516. Me permito entonces leer, eh, leer y comentar, ¿no?
estos números. Se refiere al noveno mandamiento, ¿no? Se refiere al noveno mandamiento, 2514. San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que es lo que habíamos escuchado, ¿no? Bendecida noche. Buenas noches. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El 10º mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, que sería la concupiscencia de los ojos, ¿no? La concupiscencia de la carne, entonces, se refiere directamente al noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? De la ley de Dios. El noveno es, ¿no? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esta es eh, esta es la expresión del mandamiento. El noveno mandamiento en el Éxodo 20:17 lo expresaba de esta manera. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su amo, ni nada que sea de tu prójimo. Miren que estamos revisando, son 12 catequesis, ya vamos por la quinta más o menos, son 12 catequesis que nos hablan sobre la purificación de nuestro espíritu, de lo mundano, de lo que se nos pega, de lo que nos impide unirnos a Cristo, de lo que nos impide caminar en santidad, de lo que nos impide, en definitiva, ir al cielo, ¿no? Y también, por eso es que mucha gente, San Luis María Griñón de Montfort pensaba que lo que le impedía como consagrar su vida a Dios y después a la Virgen María también, es eso, ¿no? Es el mundo. Hoy es la carne, ¿no? Y entonces sigue explicando el catecismo en el 2515. En sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. Así, en forma general, concupiscencia, ¿no? Significa eso, un deseo vehemente, ¿no? Deseo vehemente de algo, ¿no? Y cuando se habla, generalmente la concupiscencia se le pone el adjetivo de concupiscencia de lo malo, lógicamente, ¿no? Si es de la carne, quiere decir de todo vicio. Entonces hay un deseo vehemente, no solamente un despertar, un sentir, ¿no? Un sentir que algo me atrae. Ya va a explicar. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. Entonces, es el movimiento del apetito sensible, ¿no? El apetito sensible es lo que hay. Empezamos por nuestros sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Y entonces, todo eso nos atrae. Que eso influye después en mis sentimientos, que eso influye también en mis pensamientos y lógicamente en mis decisiones. Entonces dice que hay un movimiento de atracción, ¿no? De atracción sensible que descubro que contraría la obra de la razón humana. Por ejemplo, ¿no? En mi razón, yo me encuentro que si tengo, yo veo esos 10 pesos o dólares o lo que se llame la moneda en el escritorio de alguien, ¿no? De una persona que no es mío. Entonces, el deseo de cogerse ese dinero, ese deseo me puede venir, pero una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Y aquí viene, por eso dice, ¿no? La concupiscencia es cuando se consiente, no solamente cuando se siente, porque sentir podemos sentir. Un primer momento
nos puede venir las ganas, el deseo, incluso vehemente, ¿no? Fuerte, intenso, de tomar esos 10 dólares o 10 moneditas que no son mías. Pero yo puedo refrenar. Entonces yo veo, digo, no, no, estoy mal. No, eso no es mío, ya está. Entonces, ese deseo vehemente, ese deseo concupiscible, ese deseo, en lugar de llevarme al pecado, me ha llevado a la virtud. Me ha llevado a la virtud, ¿no? Porque, o sea, también podríamos llamar la tentación. Y el demonio sabe qué es lo que nos atrae. El demonio sabe qué es lo que nos atrae, ¿no? Como dicen siempre los santos y, ¿no? En la teología espiritual, dice que cada uno cojea de algo. Entonces, unos por la pereza, otros por la sensualidad, otros por la ambición, otros por el deseo de tomar las cosas, etcétera. Entonces, por ahí es que nos pone las tentaciones, que coincide con nuestro deseo que hay que refrenarlo, hay que refrenarlo. Si yo ese deseo de tomar esos 10 dólares lo refreno, entonces estoy creciendo en la virtud, ya no estoy cayendo en el pecado, ¿no? Si un señor está pasando por la calle y él es casado, se va a su casa y una señora lo está tentando, o una señora pasa muy guapa, todo eso para seducirlo. Y él sabe que es bonita esa señora, sabe que puede irse con esa señora, o a lo mejor siente deseos en su corazón, pero dice, no, yo voy a ser fiel. Entonces, ese deseo que apareció en el corazón, ¿no? Lo refreno. Y ahí es la virtud. Esa es la virtud. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha de la carne, perdón, con la lucha que la carne, entre comillas, sostiene contra el espíritu. Eso, o sea, y lo que vamos a leer ahorita en Gálatas, ¿no? Vamos a reflexionar. Es esa lucha entre la carne y el espíritu, la carne que nos lleva a lo malo y el espíritu que nos eleva a Dios, la carne que nos empuja hacia abajo y el espíritu que nos tira hacia arriba. Entonces, hay una lucha, ¿no? También es Dios mismo quien nos propone, quien pone buenos pensamientos, quien nos pone la fuerza, quien nos da la fuerza. San Pablo mismo después dirá, desdichado yo, que quién podrá ayudarme para quitar, ¿no? Lo malo, Dios mismo, su gracia, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que es esa lucha que nosotros estamos librando, ¿no? No solamente que luego San Pablo en Efesios dirá la lucha contra el demonio, que ya se nos hablará, ¿no? Sino es la lucha contra nuestro propio egoísmo, contra nuestros propios deseos injustos, contra nuestra vehemencia en lo malo, contra nuestro deseo de acercarnos al mal, y que es una lucha interna que a lo mejor solamente la vemos nosotros, es una lucha interna que a lo mejor solamente la percibimos nosotros, pero que es Dios mismo quien está contemplando a su guerrero de que va a también, como la Virgen María, aplastar la cabeza del demonio y de las pasiones. Y entonces cada vencimiento que hacemos de nuestro egoísmo es un acrecentamiento, es una gradita más en la santidad. Y mientras más lo dominemos, el demonio más se aleja, porque ya no sabe por dónde ponernos, ¿no? Ya, a ver, ¿por dónde lo tiento a este hombre? O sea, por su pata coja, pues ya ha intentado, pero él con la ayuda de la gracia, de la Virgen María, de su esfuerzo, ya. Por eso San Pablo mismo decía, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero resistid, hay que resistirlo. Procede de la desobediencia del primer pecado. Esto, ¿no? O sea, San Pablo decía, ¿no? Decía, ¿de dónde viene esto, no? Que yo no hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, eso no lo puedo hacer.
desdichado de mí, ¿yo cómo hago? ¿No? Porque yo quisiera ser mejor, quisiera orar más, quisiera ser más paciente, quisiera ser más limpio de corazón, no quisiera tener ese mal pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no puedo, o sea, me tienta, hay algo dentro, dice San Pablo, y él descubrió digamos, esa raíz de inconformidad, esa raíz también, ¿no? Es una especie de disforia, es decir, dos cosas son como que tuviéramos dos personalidades, ¿no? Una que quiere a Dios y otra que como que es tan fuerte eso. También depende mucho de la vida pasada, también depende mucho de cómo estamos manejando nuestra vida espiritual, etcétera, etcétera. Hay tantos elementos que tomar en cuenta luchar, para luchar con este desorden. Y viene del pecado original. ¿No? Decía San Agustín que el hombre podía no sufrir, podía no pecar y podía no morir, ¿no? Los tres podías, ¿no? Que San Agustín habla de Adán y Eva antes del pecado. Podía no sufrir, podía no pecar y podía no morir. Una vez que viene el pecado original, entonces ya ese poder ya se destruye. Son los dones preternaturales que se llaman, los dones preternaturales que se nos fueron, se nos fueron. O sea, realmente quedamos incapacitados para la vida eterna. ¿Quién es el único que nos capacita? ¿Quién es el que devuelve esa forma, esa gracia para poder agradar a Dios? Es Jesucristo a través del santo bautismo, a través de ese baño de regeneración, que no es como en la teología protestante, es como un baño, es como un vestido nuevo, pero por dentro es trigo podrido. No, en la teología católica es un baño regenerador que realmente puedo quitar lo malo de mi corazón y seguir lo bueno. Entonces, viene del pecado original, ¿no? Y el pecado original ha desordenado las facultades morales del hombre. Claro, ya no podemos pensar bien, ya no podemos querer bien, ya se nos viene un mal pensamiento, ya nos dejamos llevar, etc. Y sin ser una falla en sí misma, le inclina a cometer pecados. El Concilio de Trento dijo esto, ¿no? Que la concupiscencia en sí misma, el deseo vehemente, ese no es, el deseo en sí no es pecado. El deseo vehemente, es decir, que yo he dejado cultivar ese deseo y lo quiero vehementemente, ahí hay pecado. Pero el deseo, lógicamente, ¿no? O sea, yo veo una casa linda, digo, oh, qué lindo, y a mí me gustaría, ¿cómo me gustaría tener esa casa? Y veo que mi vecino ya tiene un coche mejor, digo, oh, yo con este viejito, ¿no? Veo que me gustaría tener otro hijo, ya no puedo. O sea, hay un deseo que en sí mismo no es pecado, que puede ser, ¿no? O sea, yo quiero ser, a lo mejor, un, eh, un- tener un cargo más en la universidad, en el colegio, en la oficina, y quiero tener más, pero ese deseo puede ser orgullo cuando ya, no, es un deseo vehemente y voy en contra de los demás y planifico algo en contra de los demás. Entonces ya es pecado. Por eso una cosa es sentir y otra cosa es consentir, ¿no? Eh, a todos se nos viene la idea, a lo mejor, ¿no? De que una persona está tentando, ¿no? Dice, no, tal vez voy a ser infiel a mi esposa, a mi esposo, es más bonita que mi esposa, es más guapo que mi esposo, etcétera, pero tiene más plata o es más inteligente, qué sé yo, tantas cosas. Pero ese es, en sí mismo, ese sentir no es pecado, pero el consentir, eso sí es pecado. Consentir, ahí podemos, y ahí empezamos, ¿no? Por eso dice que las infidelidades empiezan con los respondiendo a los mensajes que no debe responder. Ahí empieza la infidelidad, por ejemplo. El 2516, en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, la antropología cristiana es esa, ¿no? Es, como decía el
el Papa Juan Pablo II, no digas no tengo cuerpo, di soy cuerpo, soy espíritu. Es una expresión decir tengo cuerpo, pero no es un instrumento aparte de mí, no, yo soy el mismo cuerpo, yo me manifiesto a través de mi cuerpo. Esta antropología, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencia entre el espíritu y la carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. O sea, no es en sí mismo la naturaleza que está luchando, sino el pecado original, el pecado que venido a trastocar, ha venido a dividir, ¿no? A dividir nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que ha traído. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Eso. O sea, ¿cuál es la mejor razón de que hay un pecado original? Es esa división que nos pone, ¿no? Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Bueno, yo quisiera en este momento leer porque me pareció muy interesante, lo que dice San Pablo sobre la concupiscencia de la carne. Dice en el capítulo 5, versículo 28. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje. Versículo 29, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones. Versículo 21, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces yo quisiera con ustedes medir la paciencia, porque a mí me gusta mirar el griego que se tradujo, que tradujo San Jerónimo no, el griego, lo tradujo al latín, pero el griego tiene una connotación muy importante en las palabras. Y nos puede servir, ¿no? Nos puede servir como para tener claro qué son digamos así, en la mentalidad de Pablo, cuando estaba escribiendo a los Gálatas en griego, qué quería decir tal palabra, ¿no? Entonces, la concupiscencia de la carne, empecemos con la fornicación, ¿no? Eh, Dice San Pablo, ¿no? Fornicación en griego es porneia, que se traduce por inmoralidad sexual, ¿no? Fornicación, lógicamente, es las relaciones sexuales con una persona que no está casada por la iglesia, o los dos no están casados, ¿no? Entonces, eso es fornicación, pero también es una inmoralidad sexual, ¿no? La impureza en griego es akasarsia, ¿no? Significa inmundicia, ¿no? La impureza es inmundicia, ¿no? Lascivia, dice San Pablo, que es en griego aselgeía, se le traduce como libertinaje, como conducta libertina, descarada, desafiante, ¿no? Hasta esa forma. El griego como que va a eso, ¿no? O sea, no solamente es un libertinaje, sino es un libertinaje desafiante, como, ¿no? Hoy mucha gente se entrega al libertinaje, pero así, desafiando a Dios, desafiando a la humanidad, diciéndole, estoy bien, y se desnudan, y esto y lo otro, y gritan. Bueno, hoy todo esa red de TikTok es ¿no? una, simplemente una plataforma de toda esa lascivia que hay, ¿no? De todo ese libertinaje, ¿no? Y ahí esos son los que más tienen likes, ¿no? Y los literatos y las poesías y las obras buenas no tienen tanto, ¿no? El mundo está llevando a esto, entonces esto es la concupiscencia de la carne, ¿no? O sea, ha llevado a esto. La idolatría, idololatría, eidos, eilatros, adoración a los ídolos, ¿no? Servicio a los ídolos significa en griego. Servicio a los ídolos. Y los ídolos, claro, eran imágenes de animales, de dioses, de la mitología griega, etcétera, de representación de todos los que, ¿no? Por ejemplo, el sexo, el vino, el baile, todos tenían sus dioses, ¿no? Entonces tenían sus ídolos, tenían sus imágenes, ¿no? Eso es idolatría. Entonces, y hoy también
es idolátrico, un futbolista, un cantante, ¿no? Qué sé yo, ciertos personajes, el dinero mismo, eh, una, eh, simplemente una autocomplacencia, un político, etc. Hechicería, en griego es pharmakeia, que se traduce como droguería en prácticas espiritistas. La hechicería es eso, ¿no? Es las sustancias que utilizan como prácticas de los espiritistas contra Dios. Otra concupiscencia de la carne, odios. Eh, se traduce por extrai, que significa enemistad, ¿no? Enemistad. Discordia es eris, como contienda. Celos, lo mismo, la palabra celos en celos es en griego. Iras, thuimoi, que significa furia, ¿no? La furia contenida. Rencillas, en griego es eriteiai, que significa facciones, litigios, pleitos. Eso es rencilla, ¿no? Divisiones, en griego es dijostasiai, que significa división, partidismos, banderías, o sea, grupos que cogen una bandera y van contra otros, ¿no? Todo lo que es rencilla, todo lo que es ira, todo lo que son divisiones en todas partes, ¿no? Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en grupos, todo lo que es división, eso es concupiscencia. Las disensiones en hay 6, que significa herejía en el sentido de división, oposición o contrariedad de varias personas con los pareceres de los demás. No, o sea, yo puedo no estar de acuerdo con alguien que emite un cierto criterio, ¿no? Pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es disentir, pero como buscando la división, la oposición, la contrariedad. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, no estoy tan de acuerdo contigo en esto porque me parece esto. Pero bueno, ya, pero te respeto, no pongo gente en contra tuya, etcétera. Las envidias, esta es una palabra en griego que son 2 consonantes las primeras, ¿no? La F y la T. Tonoi, que significa envidia mismo, pero es alegrarse por el mal ajeno y entristecerse por el bien ajeno. Es un sentimiento de malicia por el sentimiento por el bien ajeno. O sea, no solamente me entristezco, pero una tristeza con resentimiento, con malicia. O sea, realmente me cae mal, realmente quiero algo malo para esa persona. Eso es la envidia. Las embriagueces, el metai, ¿no? Como borracheras, significa borracheras, se relaciona con el vino u otras sustancias intoxicantes, ¿no? Mete es el dios del vino en la mitología griega. Entonces, metai significa eso, o sea, emborracharse, pero eso, con sustancias no buenas y como perder la razón y porque en definitiva las borracheras en Grecia eran como un acto idolátrico, ¿no? Y realmente, aunque la gente no piense que está adorando a un dios, Mete, pero es a sí mismo, ¿no? Es como un quitar la voluntad para uno mismo, diciéndolo, porque la gente a veces se emborracha por eso, ¿no? Simplemente por la alegría, o dicen, como un desprecio de la vida, un desprecio de la normativa, como una venganza. O sea, aquí hay una malicia ya, ¿no? Y orgías, dice San Pablo, es el komoi, que significa juergas de bacanales orgiásticos allí en Grecia. Un orgión eh, orgía es en plural, ¿no? Aquí es en plural, orgión es en singular. En la religión de la antigua Grecia era un rito
o forma de adoración extática característica de algunos cultos mistéricos, ¿no? Es decir, que realmente buscaban el desenfreno entre unos y otros, etcétera, el desenfreno, pero como un culto a un dios, ¿no? El orgión en particular era una ceremonia de culto a Dionisio o Sacreo, celebrada extensamente en Arcadia, donde se daban bailes enmascarados, desenfrenados, a la luz de las antorchas y el sacrificio de animales mediante cortes erráticos, que evocaban el propio descuartizamiento y sufrimiento del dios a manos de los titanes. O sea, era todo un culto idolátrico. Y lo mismo en las orgías, es un culto idolátrico a Satanás, ¿no? Es, la orgía es el desenfreno total de la persona. Y eso lo hace Satanás, ¿no? Y dice, pues todo esto y otras cosas semejantes respecto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es, ¿no? Eh, eh, en la Biblia Vulgata, en la traducida por San Jerónimo, dice los frutos, ¿no? Pero en el griego dice el fruto tal vez quiso proponerle, ¿no? Ponerle como los frutos del Espíritu, ¿no? Pero es el fruto del Espíritu de amor, ¿no? Es la traducción, el fruto del Espíritu de amor viene el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Eh, Esos son los frutos del Espíritu. Ya hemos escuchado los frutos de la carne, ahora los frutos del Espíritu ¿no? Es amor, gozo, paz. El que tiene amor, el que tiene gozo profundo, el que está en paz. Ahí está el Espíritu, ahí está el Espíritu. La longanimidad, longa quiere decir grandeza de alma, ¿no? Tiene grandeza de alma, no es una persona que simplemente está con pequeñeces, ¿no? Que se ahoga en un vaso de agua, ¿no? O sea, que perdona siempre, que tiene un corazón grande, donde entra todo el mundo, hasta sus propios enemigos. La benignidad es una persona que es bondadosa ¿no? O sea, que cae bien a los demás, que ayuda a los demás. Otra cosa es la bondad, ¿no? La bondad en sí misma, es decir, del corazón. La benignidad y bondad, en el griego, la benignidad es como hacia los otros y la bondad es en el corazón. Y la fidelidad, ¿no? Le traduce por pisteo, que es, creo, ¿no? Que es de la fe, ¿no? Y es verdad, o sea, la fidelidad quiere decir, o sea, esa confianza total en Dios que tengo, que no importa lo que venga. La mansedumbre y la templanza, que después aquí tienen 9, pero San Jerónimo habla de 12, ¿no? Ahora miren, me gustó el comentario, con eso termino, comentario de esta Biblia de Staumbinger, ¿no? Staumbinger, me gustó sobre la templanza. Miren, dice, el espíritu de mansedumbre, perdón, el espíritu de mansedumbre. Pues como el pecador, dice San Jerónimo, conociendo su llaga, se entrega al médico para ser curado, entonces no es necesaria la vara, sino el espíritu de dulzura. La mansedumbre es la dulzura con las personas. Lo que hace con nosotros la Virgen María, una dulzura para nosotros, una madre para con su bebé recién nacido. Así es la mansedumbre. Lo que ejecutaréis sin duda, dice San Agustín, si reflexionáis que sois del mismo barro y que estáis expuestos a las mismas tentaciones y caídas. O sea, uno es manso, uno tiene mansedumbre, dulzura, cuando sabe que yo tengo el mismo barro que el que estoy viendo. Tengo que comprenderlo, soy del mismo barro, tengo las mismas tentaciones, puedo caer en lo mismo y peor. Entonces, la mansedumbre viene de esa conciencia del otro, ¿no? Esa conciencia que también todos somos iguales, ¿no? Aunque sea el papa, el obispo, el sacerdote, todos
podemos caer hasta lo más bajo y podemos elevarnos hasta lo más alto. La mansedumbre también dice, basta recordar las palabras que él dijo, el precepto mío es que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice San Agustín, cargará con las iniquidades de ellos, llevaba sobre sí los pecados de todos e intercederá por los pecadores. O sea, San Agustín dice que la mansedumbre es cargar con los pecados de los demás. Y dirán, pero yo ¿por qué tengo que cargar? Si cada uno es responsable, sí, cada uno es responsable, cada uno va a ser juzgado por Dios. Pero yo puedo cargar con los pecados. Imagínense lo que significa esto en el campo, ¿no? Viene una persona, viene primero mis voluntarias, vienen primero las personas que nos ayudamos, que somos, cargar con ese pecado que tal vez está la otra persona, cargar con esa pena, ese dolor que lleva. Y con la persona que viene y dice, sí, quiero abortar, y a veces las hemos tratado mal, a veces no, hemos tenido alguna situación, una reacción de nuestro rostro, ¿no? Llegar a ser mansos, porque yo podría estar en esa misma condición y poder hacer peor las cosas. Terminante afirmación de que todo hombre es nada, pero aún ningún hombre tiene el propio más que la mentira y el pecado, dice el segundo concilio de Araucano. Pues la imagen y semejanza de Dios se perdió por el pecado original y solo se ha recuperado en Cristo, el hombre que renace de él por el agua y el espíritu. Bueno, hasta aquí. Entonces, esto es que el Señor nos ayude, ¿no?, a luchar, ¿no?, con su espíritu para que nos dejemos dominar por el espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo hable en nosotros, dejemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y haremos que la carne no tenga ese efecto en nosotros. Y poco a poco la iremos dominando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Magnificat lo rezamos, ¿no? Todos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el Señor esté con ustedes. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda Amén. sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, Amén. muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho, muy bonita la reflexión. Y sí, tenemos que estar pensando en todo lo que nos dijo batallar y todo, y no dejarnos vencer.